Muy buenas a todos. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880 está online durante las 24 horas del día. El despunte está en Spotify, Facebook y YouTube. Miren, quiero saludar a todas las personas que nos escriben. El día de mañana vamos a dar una lista de las personas que nos han reportado durante los últimos días. Muchas gracias a todos. Recuerden que acepto críticas también. Hay muchos reportes definitivamente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos una gran audiencia, en Chicago, en Nueva York, en la Florida, en California. O sea, estamos presentes por todos lados con nuestro despunte de la información nacional, ya no digamos aquí en Nicaragua. Entrando en materia, la vicepresidenta Rosario Murillo indicó que como parte de la reorganización en la cual está trabajando, se anunciará en los próximos días de manera concreta la nueva forma de funcionamiento de los organismos no gubernamentales. Queremos adelantar que como parte de la reorganización que estamos trabajando, vamos a anunciar esto en los próximos días, dijo la vicepresidenta. Nos vamos a regir por un nuevo modelo que hemos caracterizado como alianzas para la asociación. Cada ONG, en cumplimiento de todas sus obligaciones de ley, va a presentar a las entidades correspondientes a través del Ministerio de Gobernación y de la Cancillería, según sea el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas de asociación alrededor de temáticas particulares de acuerdo a la definición y vocación de cada uno de estos organismos, explicó. Está bien que se controle, y esto no solamente aquí en Nicaragua, en el mundo entero y en lo mismo de Estados Unidos. El control de los ONG que muchas veces desvían recursos para la subversión y para la desestabilización de los gobiernos. Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Educación han iniciado los preparativos para recibir la Antorcha de la Libertad Centroamericana en la segunda semana del mes de septiembre, destacó la vicepresidenta Rosario Murillo. Nos estamos preparando para la llegada, la movilización y el traspaso de la Antorcha Centroamericana de la Unión, de la Libertad, de la Dignidad, de la Independencia de Centroamérica para septiembre, informó la vicemandataria nicaragüense. Por otro lado, la delegación médica destaca el modelo de atención de salud dirigida a los adultos mayores. Consideramos que el gobierno está trabajando de manera muy adecuada, respetando todas las edades y considerando la importancia que representa el adulto mayor considerando que son nuestros padres, nuestros abuelos, y es muy importante y nos sorprenden esas técnicas al centro y las diferentes atenciones que se les realiza en diferentes momentos, destacó el doctor Samuel Bustamante, tomando en cuenta que hay atenciones especializadas en diferentes áreas y muy importante que es la rehabilitación, la atención psicosocial y la atención cognitiva, que verdaderamente todo adulto mayor generalmente la sufre, dijo este médico. Por otro lado, vamos a informar un poco en relación con el aeropuerto de Punta Huete. Como un nuevo capítulo de la fraterna fundación estratégica entre Nicaragua y China, se dio a conocer las obras para la reconstrucción, ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete, convirtiendo al país en un nodo de transporte, logística y comercio internacional. El gobierno con esta magnífica obra tiene propósito ampliar la capacidad de transporte aéreo del país para convertirlo en una infraestructura aeroportuaria de la mejor calidad en América Central de categoría 4F, que permita de manera permanente y segura la conexión de Nicaragua
con todos los países del mundo, mejorando el entorno de inversión, fortaleciendo la cooperación económica, facilitando el transporte aéreo, la logística y el comercio internacional. Este aeropuerto es bien grande. El aeropuerto más grande o la pista más grande que hay sería hasta hace poco, porque el Punta Huete, digamos, es relativamente nuevo, el aeropuerto de Puerto Cabezas. Ese aeropuerto de Puerto Cabezas lo construyeron los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, para que bajaran los aviones aquí en Nicaragua en momentos en que la guerra se intensificaba en Europa contra la Alemania nazi. Pero Punta Huete, digamos, va a dar la oportunidad a que bajen todo tipo de aviones, hasta los más grandes, y eso es importante para el país porque podrán haber vuelos directos entre Nicaragua y Europa, para que ustedes se den una idea de la categoría de aeropuerto que el gobierno está construyendo en estos momentos con el apoyo de China. Es lo que yo siempre he dicho, el país va progresando enormemente. Estas cosas no las destacan los enemigos de Nicaragua y que están allá afuera, malos nicaragüenses, pero existen formas de destacarlo, como el despunte de la información nacional que se difunde en el mundo entero a través de Internet. Alguien me decía que en Finlandia hay un reporte de que se oye como local la radio del pensamiento online, así como el despunte. Así es que ese es el Internet y la magia del Internet. Estamos en el mundo entero. Y lo importante es que damos a conocer el progreso que está teniendo Nicaragua en estos momentos. Quizás uno de los 3 momentos, el más importante en su desarrollo, es el que se tiene en estos momentos. Miren, la vez pasada los Estados Unidos dijeron que ellos se iban a inclinar a la mediación en el caso de Venezuela, de los países de México, Brasil y Colombia, pero México se les acaba de distanciar. Entonces hay una propuesta de Lula y Petro que se celebren en Venezuela nuevas elecciones, pero están desconociendo las mismas leyes de Venezuela. En Venezuela el que da la sentencia y el fallo en relación con las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Y no solo en Venezuela, en todos los países. Cuando algún partido político esté en desacuerdo o hay situaciones de fraude o en conteo de votos, recurre al Consejo Nacional Electoral. Pero nadie está concurriendo ni está buscando mediación de otros países. O sea, no recuerdo yo que Lula haya buscado mediación para ganar la presidencia de Brasil, ni Petro tampoco, ni nadie. O sea, esto, digamos, es una forma de bailar el son que tocan los Estados Unidos en este caso. Entonces, la posición de México, a través del presidente López Obrador, es que el referee de las elecciones es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. O sea, me extraña mucho de Petro, que se autodenomina de izquierda, lo mismo Lula, que estén en posiciones como esta que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido porque para que avalaran sus victorias electorales en la pasada campaña no se tuvo que recurrir a mediación de otros países. Entonces, sencillamente, esa izquierda pasa a ser como la de Boric, que ha hecho su papel de perro guardián del Pentágono. Y sin embargo llegó por el Partido Comunista de Chile a la presidencia de Chile. Y ahora se le ha separado el Partido Comunista con amenazas de expulsión, porque definitivamente, más aún que el presidente de Argentina,
el mayor apoyo que tiene hoy en día los Estados Unidos es este Boric, que es un falso izquierdista. Este es un hombre de derecha igual que el hombre que está en Argentina en estos momentos. Es reaccionario totalmente. Se ha producido en México una situación interesante. Se ha retirado la solicitud de extradición del Mayo y se debe a que ya está capturado. Hay una gran discusión sobre la captura del Mayo Zambada, que es el mayor traficante que hay en el mundo. Se lo llevaron a los Estados Unidos. Todavía no se sabe quién fue el piloto y qué tipo de avión se lo llevó y por qué entró a los Estados Unidos, que ya lo estaban esperando. Ahora, las primeras versiones o lo que está a la vista es de que habría sido entregado por un hijo del Chapo Guzmán, y es los enfrentamientos que se dan entre estas bandas de criminales involucrados en la droga. Es tan así la cosa que los 4 guardaespaldas que andaba el Mayo Zambada los mataron para que no sirvieran de testigos en esta situación. Ahora, ¿quién los pudo haber matado? ¿La DEA? ¿O los pudieron haber matado ellos mismos? O sea, la historia del narcotráfico y del crimen organizado está escrita con sangre. También mataron al que supuestamente el Mayo Zambada iba a conciliar con el gobernador de Sinaloa. Lo mataron en una gasolinera. O sea, un gran reguero de sangre se ha producido con esta entrega del Mayo Zambada. La prensa norteamericana dice que podría haber una guerra entre los carteles. Bueno, habría que ver cuál fue la condición por que se entregó el Mayo Zambada en los Estados Unidos, o si se entregó o lo entregó el hijo del Chapo. La verdad es que este hijo del Chapo gozaba de la confianza del Mayo Zambada porque él es su padrino ante la pila bautismal. El Mayo inicialmente ha hecho audiencias en Texas. En Texas llegó en silla de ruedas. Es un hombre que está muy enfermo, particularmente del azúcar, y realmente los Estados Unidos lo necesitan para que denuncie quiénes son los senadores, los gobernadores y toda aquella gente involucrada con el financiamiento narco en México. Esa es la realidad de todo esto, ¿verdad? Y por eso se apuraron a capturar al Mayo Zambada. El Mayo habría dicho en sus primeras declaraciones que pasa hoja, no va a hablar del pasado, o sea, de Calderón y Peña Nieto, que fueron presidentes de México y que estarían involucrados en el narcotráfico, sino de lo actual. Todo esto tiene en canillera definitivamente el partido Morena, que ha estado dominando en México durante las últimas elecciones. Por otro lado, en esos tiros y encoges que se dan en el conflicto de Ucrania, Rusia dice que no descarta las negociaciones con Zelensky. Pero Zelensky habría mandado a que se hiciera una ley en Ucrania que es prohibido negociar con Rusia la paz, pero por sobre todas estas cosas se impone la política, aún sobre las mismas leyes de los países. La verdad es que si llega Trump va a retirar todo tipo de ayuda a Ucrania. Esto los tiene nerviosos tanto a ella como a los de la Unión Europea, que han hecho un pingue negocio con el asunto de la guerra en Ucrania. Hay grandes negociantes como esta von der Leyen, que es investigada por delitos que habría cometido. Esta es la presidenta de la Unión Europea. En cuanto a la compra de vacunas, el 65% de las vacunas Pfizer que esta señora compró están vencidas, y sin embargo la reeligieron como presidenta de la Comisión Europea, lo cual demuestra la verdadera situación de la Unión Europea en cuanto a la corrupción. Están muy corruptos todos ellos, y sin embargo andan pidiendo democracia en el mundo, ¿verdad? Democracia y libertad, y son tan corruptos como el gobierno de Ucrania.
Hay temor de esto, de la Unión Europea, de una victoria de los que están en contra de la guerra, porque se les acabaría el negocio. Esta von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, gana $45,000 al mes. Es tremendo negocio. Y eso ganan todos estos funcionarios de la Unión Europea que viven pregonando a sotoboche que son paladines de la democracia y la libertad. La verdad es que lo que están demostrando es que son unos paladines de la corrupción, ¿verdad? Hay una situación que se está dando en México. Miren, durante los últimos años se ha intensificado el delito en ese país. Las bandas, no solo de narcotraficantes, sino de asaltantes en los bordes fronterizos de México. Y hay muchos mexicanos que están huyendo hacia Guatemala, huyendo de la violencia que hacen estos grupos. Estos grupos son los que secuestran y piden dinero a cambio de las personas que van buscando los Estados Unidos, los matan y les hacen muchas groserías y maldades. Entonces esto se ha intensificado durante los últimos años. No ha habido un verdadero combate al delito ni a las bandas de narcotraficantes que actúan impunemente. Recuerden las palabras que en una ocasión dijo López Obrador: en vez de balazos, abrazos. Y se refería a este tipo de gente que realmente hoy en México son los que verdaderamente dominan la situación. Y a como están las cosas, México se está convirtiendo en un narcoestado como se convirtió Honduras durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque en el norte y seguramente en el sur también, quienes deciden quiénes van a ser gobernadores y altos personeros de los estados son casualmente las bandas criminales. Es terrible lo que está pasando en México. A mí me tocó vivir hace muchos años y me decía alguien que aún vive en México: esto no es el México que vos conociste, Alan. Y siento mucho pesar por esta situación, porque México es un país bello, admirable, ¿verdad?, de que estén hoy en día siendo dominados por las bandas de narcotraficantes. Se ha hecho un reconocimiento público. Tanto AMLO como Petro recibieron dinero de Maduro en sus campañas electorales. Bueno, por lo menos ha tenido una posición más digna Andrés Manuel López Obrador en esto, pero Petro y Lula están bailando el son que le tocan los Estados Unidos y van buscando una posición como la de este servilazo de Chile, como es Boric. O sea, la izquierda es de nombre nada más. La izquierda es de nombre. Izquierda en Venezuela, izquierda aquí en Nicaragua, izquierda en Cuba, en Corea del Norte. Pero a fin de cuentas, los izquierdistas como Lula y Petro ahora se reflejan como instrumentos también de la política de los Estados Unidos. Las lluvias van a continuar, hay movimientos de huracanes, bastante. Hay un huracán Alberto que en estos momentos está azotando Puerto Rico y se va a desviar nuevamente hacia los Estados Unidos, pasando por la Florida, así como los estados del norte. Ya se había pronosticado que esta sería una temporada fuerte de huracanes y lo estamos viendo, ¿verdad? Se habían vaticinado 13 huracanes, pero podrían haber más, y de categoría alta, entre 3 y 5. La categoría más alta en esto de los huracanes es la categoría 5, pero son los cambios climáticos que está teniendo la Tierra. Así es que hay que estar preparados para los huracanes, porque son impredecibles. Son impredecibles. De repente se pronostica que llevan una vía y salen por otra. Y donde pasan hacen grandes destrucciones de edificios, así como también de infraestructura de los países. Bueno, es todo por hoy. Nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento.